No, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alan Hernández Zamora. Soy estudiante de medicina de la Escuela Universidad de Durango, Campus Ciudad Juárez. Y yo voy a hablar sobre generalidades en cuestión del tema de insuficiencia renal crónica en el adulto mayor. Esto es enfocado más que nada para personas que no tengan algún conocimiento en el ámbito médico y ver prácticamente cuáles son las condiciones que genera una insuficiencia renal de una forma muy general. Primero que nada, tenemos que saber qué es el riñón. En términos así más prácticos y más fáciles de entender, tenemos que entender que la principal función del riñón es la formación de orina. Sí, e igual tiene bueno, tiene muchas funciones que genera el riñón, que al momento que éste empieza a fallar o empieza a tener una disminución en su función, genera gran deterioro en cuestión de la calidad y esperanza de vida del paciente. Para que el riñón funcione, tiene que estar llegando constantemente sangre. Tiene que estar llegando constantemente sangre y por aquí va a haber unas partes que se van a llamar glomérulos, que son como aquí están en esta imagen, en la cual prácticamente va a llegar la sangre, se va a convertir o se va a filtrar, va posteriormente a regresar, pero todo lo que queda aquí es orina, que posteriormente van a pasar por estos ductos y van a pasarse por lo que es la pelvis renal. Bueno, se va a formar la orina. Para que todo esto funcione, el riñón tiene que hacer la filtración glomerular, que es aquí, que está filtrando la sangre. ¿Sí? Para nosotros poder medir cómo está esa filtración, se usa lo que es la tasa de filtración glomerular, que prácticamente en los glomérulos tiene que pasar cierta cantidad de sangre para que se pueda mantener esa filtración adecuada y se estén filtrando y eliminando toxinas y posteriormente este riñón pueda reabsorber algunas que se vayan, algunos electrolitos o ciertas características importantes para que se pueda mantener un equilibrio. ¿Sí? Pero en teoría así funcionaría el riñón. ¿Sí? Entonces tiene que mantenerse una tasa de filtración de 125 mililitros por minuto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por minuto los glomérulos tienen que estar pasando 125 mililitros de sangre. Esto quiere decir que el riñón esté funcionando bien o está normal. Es, con la edad, ¿qué es lo que pasa? Todos los órganos en el cuerpo con la edad van teniendo alteraciones fisiológicas y anatómicas. Algunos órganos se hacen más pequeños, otros tienen ciertas características, pero en general van perdiendo función, que esto es completamente normal. En la anterior diapositiva pudimos ver que la tasa de filtración era de 125 mililitros por minuto. ¿Ok? Con la edad, a partir de los 30 años, en todo paciente, en toda persona, esta función va disminuyendo 1 mililitro por, por año. Entonces, tienes 40 años y ya perdiste 10 mililitros de filtración glomerular. Entonces, de 125 en 10 años a los 40, ya tienes una tasa de filtración de 115 y así progresivamente. Entonces, fisiológicamente, el paciente empieza a tener lo que se conoce como una insuficiencia renal fisiológica. O sea, pacientes de 90 años tienen una disfunción en el riñón muy disminuida. ¿Ok? Entonces, esto es completamente normal. Todos los órganos en el cuerpo, a partir de ciertas edades, generalmente una media sería como 40 años, empiezan a sufrir deterioro y pues prácticamente esto es algo normal, es parte del ciclo de la vida, pero obviamente que si se junta con otros factores o con otras enfermedades, esta categoría o esta enfermedad tiene más progresión o más bien aparece más. Entonces, sabiendo cómo funciona, cómo es la formación de orina, obviamente tiene múltiples funciones el riñón, pero esto es enfocado nomás en la orina, en cuestiones de términos más sencillos. Entendemos que la insuficiencia renal empieza, bueno, el deterioro de la función renal empieza a los 30 años, ¿sí? Y ya sabemos qué es el riñón y cuál es su función principal, que es la formación de orina. Ya sabemos que este tiene una filtración glomerular de 125, que prácticamente es para formar orina, o es la fuerza que necesita para formar orina, por así decirlo. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal? Aquí están términos muy sencillos, es disminución progresiva de la filtración glomerular, ¿ok? Entonces, prácticamente está perdiendo función, ¿ok? Está empezando a fallar ese órgano. Igual, les comento otra vez nuevamente, no nomás es formar orina, tiene múltiples funciones. Otra idea es muy importante también.
como todas las que tiene, es el control a largo plazo de la presión arterial. Entonces, si tenemos un órgano que no empieza a hacer orina, también va a perder otras funciones muy importantes que hace el cuerpo, como regular los electrolitos, etcétera. Bueno, sería divagar mucho en muchos términos médicos, pero en teoría, si se empieza a ver una disminución, en teoría, más bien, perdón, hay una disminución fisiológica, o sea, hay una insuficiencia fisiológica, por así decirlo, ¿sí? La clínica, desgraciadamente en el riñón, la clínica es en estados muy tardíos. Tiene que haber un daño en el órgano más del 50%, o sea, más de la mitad del órgano tiene que estar dañado para que empiece a generar clínica, ¿sí? Igual, sí, el síntoma más específico, bueno, no más específico, el síntoma principal es que empieza a haber disminución en la cantidad de orina normal y el paciente no está orinando. Desgraciadamente, este signo muchas veces no se presentan todos los pacientes y muchas veces es en estadios muy, muy tardes. El órgano tarda mucho en poder avisar o poder decir ya estoy fallando. ¿Sí? Por eso es muy importante tratar de identificar ciertas características importantes. ¿Sí? No solo es la pérdida de orina, ya que no se presentan todas y como les volví a comentar, tiene que haber un daño mayor del 50% para que este órgano pueda dar signos más específicos. ¿Se puede identificar? Sí, generalmente se identifica con pruebas de laboratorios, marcadores específicos o pruebas complementarias, porque marcadores específicos desgraciadamente no hay muchos, solo es uno. Pero estos ya son más como cosas médicas. Entonces, lo que tenemos que hacer en cuestiones de medicina es identificar los factores de riesgo que están asociados a la misma. Entonces, como les comenté, tenemos un deterioro fisiológico del, de 1 mililitro en la tasa de filtración glomerular por minuto cada año. Entonces, fisiológicamente, en el adulto mayor ya hay una disminución en la función de los órganos. El riñón no es la excepción. Esta disminución en la función del órgano genera una insuficiencia, por así decirlo, fisiológica. ¿Sí? Que si a eso, o sea, a eso que ya está disminuido, le sumas enfermedades como cardiovasculares, enfermedades del corazón, enfermedades como hipertensión, enfermedades como infecciones que estén consumiendo demasiados antibióticos, demasiados AINES como el ibuprofeno, el ketorolaco, diclofenaco. O sea, son de los medicamentos más comunes en cuestiones de antiinflamatorios, no esteroideos, que son un poco a la larga dañan el órgano, al igual los antibióticos, al igual de que disminuye mucho, o sea, un paciente que consume demasiados medicamentos, unos 5 o 6 al día, hay algunos que se eliminan por los riñones. Entonces, si a ese riñón que ya está, por en teoría decirlo, cansado, le aumentas más trabajo, pues el riñón va a empezar a batallar más rápido. Algunas otras enfermedades importantes, pues es como la obesidad, que te va a generar diabetes, y pues la diabetes daña prácticamente todo lo que es todo tipo de órganos que esté muy irrigado, que en este caso como los riñones. Sí, entonces a la larga todo esto genera daño en el riñón. Entonces, en teoría o en resumen, el riñón pierde función fisiológica, o sea, función normal. Sí, o sea, es normal que a ciertas edades ciertos órganos disminuyan su función de trabajar al 100%, a lo mejor trabajan el 80, el 70, pero es completamente normal por cuestiones de edad. Pero a esto le sumas, no sé, alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo, demasiados medicamentos, demasiados antibióticos, estás haciendo que ese órgano trabaje más de la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? También tenemos que tomar en cuenta de que no, lo que les comenté, este órgano empieza a dar síntomas hasta más del 50% que esté dañado, o sea, que tiene que estar dañado más del 50% para que podamos decir que el paciente se dé cuenta, ¿ok? O que los estudios sean muy específicos para que puedan decir es insuficiencia renal, porque es un complementario de todo, es tanto clínica, es tanto como estudios de laboratorio, como marcadores específicos, es todo un show. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar todo este tipo de factores de riesgo, tanto cardiopulmón, tanto cardíacos como la hipertensión arterial, que es la principal, la diabetes, si está consumiendo demasiados medicamentos, que se conoce como polifarmacia, todo este tipo de trastornos generan que el riñón tenga sobrecarga. Entonces, entre más logremos identificar o entre más se pueda llegar a tener en cuenta, se pueden hacer exámenes rutinarios, ya sea dependiendo cómo vaya saliendo,
qué tanto lleve con las enfermedades, qué tantos medicamentos tome. Pueden ser, no sé, estudios específicos que den la función renal, como la tasa de filtración glomerular, en el cual nos especifiquen que hay cierto daño o no cierto daño, ya que pues a lo mejor un paciente tiene, no sé, tiene 20 años con diabetes, 10 años con hipertensión, o sea, son como tipo focos rojos que te van diciendo, tienes que checar ese riñón, tienes que checar ese órgano porque puede estar fallando y tú no te des cuenta hasta que sea demasiado tarde. Entonces lo importante en esto es lograr la conciencia en cuestión de que este órgano es muy importante en el cuerpo, que tarda mucho en dar síntomas y que cuando da síntomas, desgraciadamente, el órgano está al 50% o más dañado y esto pues prácticamente ya no puede rescatar mucho o si lo rescatas o más bien no lo rescatas o más bien genera una mala calidad y esperanza de vida en el paciente.